Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo de maquillaje y misterio. Hoy vamos a hablar sobre el caso de Ed Kemper, que es un caso que me habéis pedido muchísimo desde los inicios del canal. Este caso es también conocido como el gigante asesino y el asesino de las colegialas. Advertencia de que el contenido de este caso puede ser perturbador. Antes de empezar con este caso voy a dejar por aquí mis redes sociales y también si te gusta este tipo de contenido en el que cuento casos reales mientras me maquillo, suscríbete al canal y déjame un me gusta. Y ahora ya sin más empecemos con el caso de Ed Kemper. Edmund Emil Kemper III nació el 18 de diciembre de 1948. Nació en Burbank, California, Estados Unidos. Sus padres eran Edmund Emil Kemper Jr. y Clarnell Stage. Tenía dos hermanas llamadas Aline Smith y Susan Swanson. Una era mayor que él y la otra era menor. Ed era un chico extremadamente inteligente, o sea, su coeficiente intelectual estaba por las nubes. Está porque de hecho está vivo. Pero desde pequeño tenía rasgos de comportamiento psicopáticos. La madre de Ed, Clarnell, lo maltrataba física y psicológicamente. Lo golpeaba a menudo y durante mucho tiempo por las noches lo encerraba con llave en el sótano. El motivo por el que lo encerraba en el sótano es porque Clarnell tenía miedo de que Ed molestara sexualmente a sus hermanas por la noche, dado a su extraño comportamiento. El mismo Ed dijo que su madre tendría alguna razón para encerrarlo en el sótano, pero también dijo que su madre lo sometía constantemente, continuamente a maltratos, a desprecios, y durante ese tiempo su padre trataba de defenderlo siempre a lo que le hacía o decía su madre. Una de las cosas que hacía Ed cuando era bien pequeño era coger las muñecas de sus hermanas y arrancarles la cabeza. A la edad de 8 años también lo que hacía Ed era crear escenas, o sea, ponerse a actuar sobre cómo ponía a sus hermanas en una silla eléctrica imaginaria, las amarraba a un sillón y hacía ver que era una silla eléctrica y simulaba también que las metía en una cámara de gas para simular la ejecución de estas. Se dice que el matrimonio de los padres de Ed era tormentoso y cuando Ed tenía 9 años se divorciaron. Clarnell se casó 3 veces más después de divorciarse del padre de Ed y para Ed fue un golpe muy duro que sus padres se divorciaran porque él tenía bastante afinidad con su padre pero no con su madre y se quedó viviendo con su madre. Cuando se separaron los padres de Ed, sus hermanas y su madre se fueron a vivir a Montana. La madre de Ed también le inculcó a Ed que el sexo era pecado y lo hacía porque temía que violara a sus hermanas, dado su comportamiento. También Clarnell en ese momento bebía bastante alcohol y quería como endurecer a Ed porque decía que era un chico muy blando y también he leído que lo quería endurecer, que también es uno de los motivos por los que lo encerraba en el sótano para endurecerlo, pues porque el hijo de un familiar salió del armario, era homosexual y eso fue como wow, y Clarnell no quería que su hijo también lo fuera, así que tenía que endurecerlo. Ed poco a poco, por los maltratos y desprecios a los que lo sometía su madre, fue desarrollando un odio y rencor hacia la figura femenina, especialmente hacia su madre. Durante los primeros años de escuela, la gente describía a Ed como un chico extremadamente fantasioso. Dijeron que él siempre estaba soñando despierto. Y por esta situación le asignaron terapia con el psicólogo de la escuela 2 veces a la semana. Sin embargo, se dice que en estas sesiones de terapia se hablaba de todo menos del problema. Es decir, que no se trataba el problema de Ed, no se trataban los asuntos importantes. La primera víctima de Ed fue el gato de la familia. Ed cogió al gato, lo enterró vivo y luego le cortó la cabeza, la cual entró en su casa y la dejó en su habitación como si fuera un trofeo. Poco a poco en la escuela sus compañeros empezaron a evitarlo porque se sentían asustados por su comportamiento. Ed, por ejemplo, lo que hacía es quedarse mirando a la gente sin decir ni una palabra. O sea, se quedaba mirando fijamente a sus compañeros sin decir nada. Ed también era extremadamente
alto. Toda la familia eran muy altos, la madre medía 1,80 m o algo así, y Ed en su edad adulta llegó a medir 2,5 metros. 2,05, perdón. 2,05 metros, o sea, era muy alto y llegó a pesar 135 kilos, por eso lo apodaron el gigante asesino. Entonces la gente también se sentía asustada por su tamaño. Cuando Ed tenía 13 años, mató a otro gato, era también un gato de la familia, y su madre descubrió los restos de este gato en un armario. Ed también a los 13 años huyó de la casa de su madre y se fue a vivir con su padre. Sin embargo, un mes después su padre lo devolvió a casa de la madre de Clarnell porque él estaba casado ya con otra mujer, tenía un hijo con esta mujer, a los cuales la presencia de Ed les incomodaba. Cuando Ed llegó de nuevo a casa de su madre, ella dijo que no lo quería ahí tampoco, y así lo mandaron a vivir con sus abuelos paternos, Maud y Ed Emil. Ellos vivían en un rancho en North Fork, California, y ahí mandaron a Ed a vivir. El verano de 1963, Ed no sabía que se quedaba a vivir ahí, simplemente le dijeron que iba a pasar ahí el verano, pero pasado el verano Ed se dio cuenta de que sus padres no volvieron a buscarlo y que se quedaría viviendo con sus abuelos. Viviendo ahí en la granja de sus abuelos, empezó la escuela en Sierra Joint Union High School, cerca de Toll House. En esa escuela lo describieron como un chico tranquilo, muy manso, no causaba problemas, sus calificaciones eran promedio, parecía que con los abuelos había mejorado un poquito, pero la convivencia también era muy tensa. Con su abuelo Ed se llevaba muy bien, pero con la abuela no mucho, porque la abuela era muy estricta, incluso más que los padres de Ed. La madre de Ed dijo que no lo quería en su casa porque su hijo era un chiflado, así lo dijo. Entonces se dice que la abuela de Ed comenzó también a maltratarlo psicológicamente. Al acabar el año escolar, Ed se fue para casa de su madre de nuevo y tenían pensado que pasara ahí el verano, pero pasadas 2 semanas de estar en casa de su madre, tuvo que volver a la granja de sus abuelos. La madre lo envió para allí de nuevo. A mí me da mucha pena por los abuelos en este tipo de situaciones, porque bueno, no conozco el contexto de si ellos están de acuerdo o no, pero yo pienso que cuando los padres no pueden con su hijo, ¿por qué piensan que los abuelos sí que podrán? Después de estas 2 semanas que estuvo con su madre Clarnell y volvió a la granja de sus abuelos, Maud, la abuela, dijo que Ed había empeorado, que parecía más sombrío, y en la escuela también empezaron a burlarse de él ya por su tamaño y por su altura. El día 27 de agosto de 1964, cuando Ed tenía 15 años, tuvo una discusión con su abuela. Ed cogió un rifle que le había regalado su abuelo la Navidad pasada, y la abuela, cuando lo vio, le dijo: no vayas a disparar a los pajarillos. Se ve que ya le había dicho más veces la abuela a Ed que no disparara a pájaros, y Ed lo hacía. Cuando la abuela le dijo esto, Ed se dio la vuelta y disparó a su abuela Maud en la cabeza. Luego la disparó 2 veces más. Movió el cadáver de su abuela y se sentó a esperar a que llegara su abuelo, el cual había salido a por un mandado. Ed no quería que su abuelo se enterara de que él acababa de matar a su abuela y por eso quería asesinarlo también. Cuando el abuelo de Ed llegó, estaba fuera con el camión descargando cosas y Ed lo apuntó en la cabeza con el rifle y disparó. Ed dijo que disparó a su abuela porque quería saber qué se sentía al matarla, ya que había fantaseado sobre ello durante un tiempo, y que mató a su abuelo como un acto de misericordia para protegerlo de ver a su esposa muerta, porque creía que eso le desencadenaría un ataque al corazón. Ed, después de matar a sus abuelos, llamó a su madre para informarla, y su madre le dijo que llamara al sheriff. Clarnell, la madre de Ed, le había dicho en alguna ocasión al padre de Ed: no te sorprendas si un día Ed mata a sus abuelos. La policía fue a por Ed, lo arrestaron y lo llevaron a interrogar, y es cuando él explicó que mató a su abuela para saber lo que se sentía, que mató a su abuelo como un acto de misericordia, y posteriormente fue encarcelado mientras la autoridad juvenil de California decidía
qué hacer con él, pues él era menor de edad. Un psiquiatra evaluó a Ed y lo diagnosticó como paranoico y psicótico y lo enviaron al Hospital Estatal Atascadero. El Hospital Atascadero era un psiquiátrico para criminales peligrosos y la edad media de los presos era de 36 años. Ed decía que no sabía por qué estaba allí, que debería estar en el hospital de Napa, que era una institución de mínima seguridad, y también según la ley Ed tenía que estar en el hospital de Napa, pero el juez que dictó que debía estar en Atascadero dijo que estaba escandalizado por los crímenes de Ed y que no quería enviarlo a Disneyland. Durante la estancia de Ed en el psiquiátrico, él mostró una buena conducta, dijeron de hecho una conducta excelente, e incluso llegó a ser ayudante de personal. En 1969, con 21 años, Ed salió de Atascadero y regresó a vivir con su madre Clarnell. Para ese entonces, Ed es cuando medía 2,05 metros y pesaba 135 kilos, y sus amigos empezaron a llamarlo el gigante. Y después de los crímenes, el gigante asesino. Ed comenzó a trabajar en distintos sitios, tuvo varios empleos, trabajó como obrero, luego trabajó en la división de carreteras, pero su sueño era convertirse en policía. Sin embargo, por su estatura, era inelegible para ocupar una vacante. No entiendo por qué, la verdad. No sé por qué una persona que mida 2 metros no puede ser policía. Si alguien lo sabe, que lo deje en comentarios, si no lo buscaré luego a internet y lo dejaré en comentarios, porque no lo entiendo. Luego, cuando trabajó como obrero y en la división de carreteras, se pudo permitir mudarse a un apartamento, el cual compartía con otro chico. El día 7 de mayo de 1972, Ed y su madre Clarnell tuvieron una fuerte discusión y Ed decidió subirse a su coche e ir a buscar víctimas. A las 4 de la tarde estaba conduciendo, vio a 2 chicas estudiantes universitarias llamadas Mary Ann Pest y Anita Luchesa. Ellas se dirigían hacia la universidad y Ed las ofreció acercarlas porque ellas estaban haciendo autostop, o sea, pidiendo un aventón. Ellas aceptaron subir al coche de Ed y mientras iban rumbo a la universidad, de repente Ed cambió de dirección, se desvió por un camino solitario y las 2 chicas se dieron cuenta, se asustaron y le preguntaron a Ed qué quería de ellas. Entonces Ed sacó una pistola y les dijo: ya ustedes saben lo que quiero. Ed paró en este camino solitario y encerró a Anita en el maletero y sacó a Mary Ann del coche. Le cubrió la cabeza con una bolsa de plástico e intentó estrangularla con un cinturón, pero Mary Ann luchaba con mucha fuerza. Entonces Ed la apuñaló con una navaja en la espalda y después en el estómago y le cortó la garganta. Después asesinó a Anita. Después trasladó los cuerpos a la casa de su madre, les hizo fotografías, las descuartizó y decapitó, y al día siguiente enterró los cadáveres en las montañas y arrojó las cabezas por un barranco. Ed también en sus crímenes cometía actos sexuales con los cadáveres. El día 14 de septiembre desapareció una chica llamada Aiko Ko, que era estudiante de danza y estaba pidiendo un aventón en el área de Berkeley. Ed la recogió y la estranguló, practicó sexo con el cadáver y se lo llevó también a casa. Ed preparaba a detalle todos sus crímenes. Los planificaba a detalle, conocía muy bien también todas las carreteras del estado de California, conocía lugares donde podía enterrar los cadáveres, donde podía tirar los restos, conocía todos los lugares remotos y como lo planificaba todo tanto, estaba muy tranquilo. Las víctimas de Ed siempre eran estudiantes de la zona, las cuales pedían aventón. Ed en su coche llevaba navajas, pistolas, mantas, bolsas para introducir los cadáveres. Desde 1970 a 1971, durante un año, Ed dio aventón a unas 150 personas. Y él analizaba cómo las personas actuaban, o sea, cómo se fiaban de él. Él empezó a desarrollar una técnica, o sea, todos estos aventones que dio,
Él fue practicando para que las personas confiaran en él, fue practicando para más tarde atraer a estas jóvenes estudiantes, hacer que se fiaran de él, subieron a su coche. Él dijo que la gente se fiaba de él porque él, por ejemplo, una de las cosas que hacía era que cuando él iba por la carretera y veía a una persona haciendo autostop, él se acercaba y miraba su reloj y decía, no sé si tengo tiempo para llevarte, bueno, y eso hacía que la gente pensara, este hombre tiene prisa, es un hombre de negocios, no me va a hacer nada, no tiene tiempo. Y así las personas se fiaban de él. En el momento que Ed asesinó a Aiko, él asistía a las citas que tenía con el psiquiatra, le hacían un seguimiento desde que salió de Atascadero y él fingía estar completamente bien, recuperado, tanto que los peritos llegaron a la conclusión de que Ed ya no era un peligro para nadie, ni para la sociedad, ni para él mismo. Además, recomendaron a las autoridades eliminar los antecedentes juveniles de Ed. O sea, imaginar cómo Ed podía engañar a las personas, la capacidad que tenía de engañar. Porque mientras pasaba todo esto, él acudía a estas sesiones, tenía el cadáver de Aiko en el maletero de su coche. Sin embargo, se me hace muy fuerte que quieran eliminar los antecedentes juveniles de una persona que asesinó a sus abuelos. No es que cometiera delitos menores como robar, no, es que asesinó a sus abuelos. No creo que se le tuvieran que eliminar estos antecedentes. En ese momento, la madre de Ed, Clarnell, trabajaba en el campus de la Universidad de California, en Santa Cruz, como asistente administrativa. Ed pasaba también mucho tiempo en un bar que era frecuentado por policías y agentes que estaban fuera de servicio en ese momento. Y él se sentaba y charlaba con ellos, o sea, Ed se hizo colega de los policías. En 1973, Ed recogió en la carretera a una chica llamada Cindy. La llevó a las colinas de Watsonville, donde la obligó a entrar en el maletero de su coche y le disparó en el cráneo con una nueva pistola que había comprado. Esta es otra. A Ed no se le hizo nada difícil comprar armas. A pesar de sus antecedentes, se le permitía comprar armas. Ed hacía poco se había vuelto a mudar con su madre, por lo que el cadáver de Cindy lo llevó también a la casa de su madre. Lo dejó ahí escondido y a la mañana siguiente, cuando su madre salió a trabajar, Ed practicó necrofilia, luego descuartizó a Cindy y tiró las partes de su cuerpo en una bolsa por un precipicio. 24 horas después de deshacerse del cadáver, la policía encontró los restos. Pero Ed estaba súper tranquilo, no estaba nada preocupado, porque le ponía tanto cuidado al cometer sus crímenes que sabía que no iban a ir a por él. El 5 de febrero de 1973, Ed y su madre Clarnell tuvieron una discusión muy fuerte y Ed salió del apartamento para ir a buscar a su siguiente víctima. Si nos fijamos, Ed cometía sus crímenes cuando discutía con su madre, cuando estaba mal con su madre, porque en realidad su objetivo principal era su madre. Pero esto lo veremos en un rato. Ese día por la carretera recogió a una joven llamada Rosalind y mientras conducía con ella en el coche recogió a otra chica llamada Alice. Alice, al ver que Rosalind estaba en el coche, ya se fió. Dijo, bueno, hay otra chica que está llevando, así que este tipo es de fiar, así que me subo. Durante el trayecto, Ed le dijo a Rosalind que mirara por la ventana, que había un paisaje maravilloso. Le dijo como, oh, mira qué bonito se ve por ahí. Y mientras ella miraba, Ed redujo la velocidad del coche, sacó su pistola y la disparó en la cabeza. Rápidamente se giró, apuntó a Alice, que estaba en el asiento trasero, y la disparó también. Con ellas hizo lo mismo que con las otras chicas, llevó los cadáveres a la casa, desmembró los cuerpos en la bañera y se deshizo de los restos. Aunque se dice que la cabeza de una de estas dos chicas la enterró en el pie de la ventana de la habitación de su madre. Y entonces pasamos a los que serían los dos últimos asesinatos de Ed. La penúltima víctima de Ed fue
su madre. Clarnell parece que no sospechaba de nada de lo que estaba haciendo Ed. Parece que no se dio cuenta de los cuerpos que él había llevado a casa o de que él estaba asesinando a mujeres. Y la noche del 20 de abril de 1973, mientras Clarnell estaba en su cama, en algunas fuentes he leído que estaba durmiendo, en otras fuentes he leído que estaba leyendo un libro, Ed entró a su habitación y la asesinó con un martillo y un cuchillo. Después la decapitó y puso la cabeza en un estante y pasó 1 hora gritándole. También le cortó la lengua y la laringe y la puso en el triturador de basura y luego practicó sexo con la cabeza de su madre. Después se fue al bar a tomar unos tragos. Cuando volvió a casa, Ed cogió la agenda de su madre para buscar a otra víctima. Era la agenda donde su madre guardaba los teléfonos y los nombres de sus amigas y escogió a una llamada Sally Hallett, quien era muy buena amiga de Clarell. Ed todavía no la había llamado ni nada, pero Sally se presentó en la casa de Clarell, como dicho eran muy buenas amigas, a las 5:30 para visitar a Clarell, quien ya estaba muerta. Ed salió y le dijo: mi madre ha salido, en este momento no se encuentra en casa, pero estás invitada a cenar esta noche con nosotros. Sally aceptó y pasadas unas horas regresó a la casa de Clarell. Entró y Ed le pidió perdón, le dijo: lo siento, mi madre todavía no ha llegado. Entonces Sally se sentó en el sofá y le dijo a Ed: ¿por qué no nos sentamos? Estoy muerta. Y esta frase fue como un detonante para Ed. Él se abalanzó sobre ella después de que ella dijera esto, la golpeó y luego la asfixió. Envolvió su cabeza en una bolsa de plástico, y se aseguró de haberla asfixiado, estrangulándola un poco más. Después dejó el cadáver acostado en su cama y se fue a este bar donde se reunía con sus colegas policías. Cuando regresó a casa de su madre, decapitó a Sally y luego se fue a dormir. Al día siguiente, Ed Kemper estaba como: vale, esta vez va a ser diferente. Él estaba muy consciente de que esta vez sí que irían a por él, porque ya no había asesinado a desconocidas, sino que había asesinado a su madre y a la mejor amiga de esta. Entonces cogió el coche y huyó a Pueblo, que es una ciudad ubicada en Colorado, aunque él en el fondo quería que lo atraparan. Y se dice que se desilusionó mucho cuando vio que no iban a por él. Así que decidió llamar a la policía, confesar y entregarse. La policía al principio no se creía a Ed. Es como que él fue y dijo: he cometido estos crímenes, y dijeron: no. ¿Cómo que no? Si había asesinado a sus abuelos en el pasado. Muchos policías no lo creían porque como se juntaban en este bar llamado Judy Room y siempre charlaban con él y Ed parecía un tipo simpático, un tipo normal, pues estaban como: no puede ser esto. Pero cuando Ed empezó a confesar y a dar todos los detalles, a decir dónde estaban los cadáveres, quiénes eran las chicas y todo, pues ya pudieron comprobar que sí, que él era el asesino. Descubrieron que Ed coleccionaba pertenencias de sus víctimas como para mantener el recuerdo de ellas y lo acusaron de 8 asesinatos en primer grado el 7 de mayo de 1973. Ed trató de quitarse la vida 2 veces durante la espera del juicio, cortándose las venas, pero no tuvo éxito. Y él mismo se declaró culpable y pidió la pena capital. Cosa que no fue posible porque en ese momento la pena capital se encontraba suspendida en California y le fue impuesta la cadena perpetua. Ed solicitó también que le realizaran una neurocirugía para eliminar los tejidos cerebrales responsables de sus impulsos sexuales, pero le negaron esta petición. Como preso, dicen que Ed era muy cooperativo, muy amable, incluso se ofrecía para leerle a los ciegos, se ofrecía y colaboraba con estudios que se llevaban a cabo y dio varias entrevistas. En las entrevistas lo describieron como un chico, un hombre muy inteligente, con un coeficiente intelectual súper alto. En una de las entrevistas él explicó que su madre siempre le odió porque él se parecía a su padre desde que era niño. Dijo que como su madre lo encerraba en el sótano y lo castigaba, él empezó a sentir de pequeño que era un peligro, que era peligroso, sin siquiera hacer nada, y se fue obsesionando con la idea de que era peligroso y empezó a desarrollar la idea de matar. Ed contó que cuando iba
con los policías a este bar llamado Judy Room. No lo hacía para integrarse en su grupo ni para hacer amigos, simplemente lo hacía para que le proporcionaran información reservada sobre los avances de la investigación de los crímenes que él cometía. Se dice que Ed asesinó a todas las estudiantes como una preparación para asesinar a su principal objetivo, quien era su madre. Él culpaba a su madre y a la ausencia de su padre y todos los años de maltrato y desprecio al que lo sometieron, y fue diagnosticado con un tipo de esquizofrenia paranoide. Ed también dijo en una entrevista que tras asesinar a su madre, su sed de matar se extinguió. Algunos datos más sobre Ed son que él decía que su perfil de víctimas no eran, él decía, sucias hippies, sino que su perfil de víctimas eran futuros miembros de la élite, hijas de los ricos, chicas con aires de superioridad. Dijo que con sus aires superiores de zorras altivas. También los policías que llevaron a cabo la investigación de sus crímenes y a cabo su detención eran con los que Ed pasaba tiempo en el bar. Incluso Ed estuvo saliendo con la hija de uno de estos policías, quienes lo invitaron varias veces a cenar a su casa. El mismo policía le preguntó a Ed cuando lo arrestaron y él confesó que por qué no pasó nada con su hija y con él, o sea, por qué no los asesinó, y Ed dijo que porque lo habían tratado con consideración. También Ed dijo estar obsesionado con Mary Ann, con la primera víctima, y se dice que iba a visitarla a su tumba y le decía que la necesitaba y cosas así. Y esto es todo sobre el caso de Ed Kemper. Si sabéis más datos que yo no haya dicho en el caso, dejadlos en comentarios. Esta es toda la información que he podido encontrar, aunque muchas veces me puedo dejar algo, así que dejad en comentarios si conocéis más datos. También dejad en comentarios qué opináis, qué caso más os gustaría que hiciera, que yo me voy apuntando los casos que me sugerís en comentarios para hacerlos. Y no olvidéis pasaros por mi Instagram y mis TikToks y dejarme un me gusta si os ha parecido el caso informativo. Así que gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!